Gracias a todos los que están presentes, gracias por la invitación. Y aquí yo con lo que voy a empezar es con dejar los puntos de reflexión para tratar de responder durante toda la charla con los expertos que hoy aquí me acompañan también, en el sentido de qué sigue para los empresarios en México. Después de esta declaración de pandemia, hoy que es endemia, vamos a vivir y cohabitar con el SARS-CoV-2, pero aparte, cómo esto influye y toca en todo el actuar de las personas y dentro de nuestra área de trabajo, que puede ser hoy por la cuestión electrónica y por las tecnologías. Sin embargo, también esto cómo afecta en la parte, hay factores psicosociales a los que tenemos que tener cuidado también como empresarios y todos nuestros procesos. Si bien ya cumplimos con lo que nos pedían para reabrir, para tener un retorno seguro de alguna manera, tenemos que ver, en principio, cambiar el paradigma para mejorar la calidad de vida atendiendo las causas potenciales de este temor que podemos tener al contagio, amenazas que muchas veces no vemos al interior de nuestras áreas de trabajo y que también hoy tenemos nuestras áreas de trabajo, se han convertido nuestras casas también y que tenemos que reconstruir también esta relación con nuestros colaboradores. También decirles que se viene una agenda legislativa que va a impactar en diferentes normas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, desde la norma ISO 28000, la norma 035 que tiene que ver con factores psicosociales que hoy todos estamos obligados a cumplir, entre otras, dar una cuestión de seguridad humana, donde entran todas estas perspectivas de trabajo. ¿Y qué trabajamos nosotros? ¿O qué es donde tenemos que reflexionar el día de hoy? Y los especialistas que me acompañan, cada uno especializado obviamente en su rubro, estarán comentando. Nosotros desde el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana, que somos los representantes legales de la International Septed Association, por sus siglas en inglés, CPTD, ¿qué significa prevención del crimen mediante el diseño ambiental? Hoy estamos en una tercera generación donde trabajamos el modelo de seguridad humana, donde hacemos detección y diagnósticos situacionales, que es lo que sigue, dar un seguimiento y evaluación a lo que ya hacemos, a lo que hacen también nuestros trabajadores para llegar y tener ambientes sanos, seguros, disminuir estos factores de riesgo y de temor que también en nuestras relaciones laborales, por supuesto, nos afectan. Y desde esta metodología y con lo que venimos trabajando es dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU de la Agenda 2030, que es el número 3, salud y bienestar, el 5, que es igualdad de género, el 9, que es industria, innovación e infraestructura, el número 10, que son reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Es decir, estas alianzas que se hacen a través de las diferentes asociaciones como la MITI, como también el Consejo Coordinador Empresarial y otras cámaras más, para poder trabajar desde las causas, que demos la seguridad a las personas en sus vidas. Y esto va a ser igual a tener un equilibrio social, una salud social que nos permita tener una salud pública. En ese sentido va la reflexión que tenemos que tener el día de hoy y comentarles que en este rubro tenemos que tener en cuenta la movilidad de nuestros trabajadores cuando estemos empezando a regresar, no dejar hasta el momento en que cambie el semáforo y llegar, sino empezar a visualizar cuáles son los cambios que hoy vienen. En este sentido, la movilidad de dónde vienen nuestros trabajadores, cuáles son sus puntos de riesgo, ¿por qué? Porque lo van a llevar a nuestras instalaciones, cómo se cuidan en sus casas, que hoy esa responsabilidad la tenemos como empresarios y nos las dejó muy clara el gobierno federal. Podemos tener hoy nuestra opinión positiva, sin embargo, vienen cambios en esta legislación donde se va a dar seguimiento y evaluación para no descuidar esto. Y dentro de este diagnóstico situacional, también el trabajar este seguimiento de procesos desde limpieza y hacer una desinfección, pero más bien desde una sanitización para medir
cargas bacterianas. Es decir, tenemos que cambiar nuestros procesos dentro de nuestro proceder de instalaciones, también de nuestras casas y sobre todo, esto nos va a permitir tener una percepción y sensación de seguridad y los factores psicosociales y esta parte de salud mental también va a lograr a llegar a tener un equilibrio. Con esto, yo los quiero invitar a que terminemos de escuchar a todos los especialistas que hoy me acompañan aquí para que veamos estos puntos importantes, por qué hay que trabajarlos y por qué se tienen que ver reflejados en la esencia misma de nuestras empresas, en nuestros procesos y procedimientos que norman las pautas de conducta de nosotros como empresarios y de nuestros colaboradores en instalaciones, ya sean desde lo virtual y físicas, por las características de los servicios que estamos dando. Y Gerardo, te cedo la palabra para que empecemos a profundizar sobre estos puntos y yo con esto los dejo porque este es, digamos, la introducción y el resumen que yo les dejo para reflexionar y los que hoy aquí me acompañan, formamos un equipo de especialistas para tener una solución integral y ver todos estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y básicamente, los empresarios frente a la pandemia y el mantenimiento de la seguridad humana en el espacio laboral. Dos temas álgidos, la bioseguridad y la inteligencia emocional. ¿Cuál es la responsabilidad empresarial? Posterior a la autoevaluación positiva del protocolo que registramos ante el gobierno federal. ¿Y por qué es relevante el conocimiento de estos temas? Fechas y compromisos que ya asumimos como empresarios. Esto lo tenemos que abordar directamente considerando la inteligencia emocional y la bioseguridad, cómo afectan a nuestros empleados y cómo van a afectar a las empresas en las cuestiones presupuestales de aquí adelante para poder mantenerlo. La importancia de nuestra autoevaluación es que todos aquellos empresarios que ya llenaron su protocolo de seguridad sanitaria ante el gobierno federal, impuesto por el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo, saben que avalamos y cumplimos con los lineamientos marcados por la autoridad sanitaria. Pero, ¿qué significa esto? Los gobiernos del mundo ya fueron rebasados completamente por la pandemia del virus SARS-CoV-2. Su estrategia en el caso mexicano es una corresponsabilidad liderada por los empresarios, porque la responsabilidad de la seguridad humana a través de la seguridad laboral de nuestras empresas, el gobierno oficialmente la cedió a partir del 1 de julio del 2020 en el diario, y el Diario Oficial del 29 de mayo. Y vamos a hablar ahorita directamente de estas fechas, porque lo hemos aceptado sin más, sin conocer las implicaciones reales que tenemos y que podamos incurrir. Y hemos puesto a nuestras empresas a la orilla, digámoslo así, del barranco, porque a través de la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria dijimos y definimos que cumplimos. Tenemos que esperar ahora las inspecciones de la autoridad para poder corroborar si esto se está haciendo o no. Primeramente, ¿es verdad la autoevaluación y se ajusta a los lineamientos del Diario Oficial? Acepté en segundo término que el IMSS valida toda la información y nosotros en la autoevaluación aceptamos que no tenemos ninguna duda. Por eso es lo importante de esto, tenemos que saber el impacto que tienen las fechas y todo lo que comprometimos. Segundo, debemos de considerar la pandemia, la cronología. El 11 de marzo del 2020 es la fecha en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 a nivel mundial. Y esto fue debido a la capacidad de contagio en la población general. El gobierno de México asumió a partir de esa fecha el reto mundial y sustentado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en el párrafo 4 consagra el derecho humano a la protección de la salud y a partir de esto comienza una estrategia que denomina retorno a la nueva normalidad.
La siguiente fecha importante, el 23 de marzo, la Secretaría de la Función Pública publica el acuerdo que establece esos criterios en materia de administración de los recursos humanos. Primero, para contener la propagación del COVID. Segundo, el 24 establece la mitigación y control de los riesgos para la salud. El 27 de marzo decreta las diversas acciones extraordinarias para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria. El 30 de marzo declara como emergencia sanitaria la epidemia de enfermedad COVID-19. Esto no es nuevo, esto se definió y declaró que los tiempos estaban para que las empresas, todas las empresas, sin importar el tamaño, micro, pequeña o mediana, tuvieran que cumplir con su autoevaluación. El 29 de mayo es la fecha donde se dictan los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Es aquí donde es una licuadora en donde la autoridad sanitaria mete todas las normas, regulaciones y lineamientos de todas las dependencias para definir, primero, medidas de ingeniería, segundo, medidas administrativas, tercera, medidas de equipo de protección personal, cuarta, medidas de capacitación hacia dentro de la empresa y quinta, promoción de la salud. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de la bioseguridad y de la inteligencia emocional. Por último, el 29 de septiembre definió los criterios para el regreso. Continúa la suspensión de las actividades no esenciales desde el 1 de octubre al 4 de enero. Define también cuáles son las dependencias y las secretarías que no entrarán en este cierre. Y por último, define todas aquellas dependencias que el presidente de los Estados Unidos mexicanos defina como dependencias que deberán estar abiertas al servicio de la salud mexicana. Por mi parte, cerraría con que lograr esto solamente es posible a través de entender la realidad laboral que tenemos dentro de nuestra empresa ante este reto de la seguridad humana. No es meter el producto más caro, una sanitización o una desinfección cada tercer día con el producto más caro. No, se trata de un diagnóstico situacional para entender mi realidad como empresario. Y aquí, sin más, dejo la palabra al doctor Gaspar Palacios para que pueda entrar profundamente al tema de bioseguridad. Doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias a todos los asistentes, todos los participantes. Para hablar de bioseguridad, quiero empezar con el tema de pandemia, endemia. Empezamos con un tema de una pandemia a nivel mundial, no me voy a meter mucho, creo que todos estamos bastante informados del tema. Ahorita se empieza a manejar en el Organismo Mundial de la Salud, endemia, y que siento que es un poco como lo que están haciendo muchos gobiernos a distintos niveles de, bueno, no podemos con el paquete, ustedes empresas les toca atenderse y cuidarse, y aparte si no se atienden, no cuidan a sus empleados, pues los voy a sancionar, ¿no? Porque ahora es su responsabilidad. En el momento en que la OMS diga endemia, es cada país arréglese como pueda y atiéndase como pueda. Sobre todo porque ya hay nuevos serotipos, nuevas cepas, hay mutaciones del virus. De hecho, ahorita yo estoy en un curso que se llama Inmunidad Innata y SARS-CoV-2, porque ya no nada más es el SARS-CoV-2, ahora está el SARS-CoV-2D2. Este curso o esta capacitación es a nivel mundial, lo está dando la Organización Mundial de la Salud, y se aborda precisamente por el tema de los interferones, las citoquininas y los retrovirales que se están probando en lo que sale la vacuna. Desgraciadamente, sí es un coronavirus, es una zoonosis, es una enfermedad transmitida de los animales a las personas, pero no es un coronavirus normal, por eso, o común, por eso es que no, los perros y los gatos no lo transmiten. Y ese tema precisamente que la inmunidad innata no se está dando. Entonces,
aunque se están haciendo pruebas con citoquininas, se están haciendo pruebas con retrovirales y se están haciendo pruebas con interferones, se está viendo que no jala, no funciona. Hay que ver cómo viene la vacuna, qué efectos tiene, pero lo que sí es cierto es que lo que tenemos que hacer es prevenir. Difícilmente se va a poder hablar de una erradicación. Es seguro que va a quedar como una endemia y que va a quedar como cualquier otro virus que ha producido estragos, como ha sido la viruela en su momento, como fue la rabia, como fue la tuberculosis, como fue la brucelosis. Todas en su momento causaron grandes estragos y grandes bajas en la población. Con el paso del tiempo se fue desarrollando esta inmunidad innata, de la que se está manejando o se está hablando ahorita en la OMS, o la inmunidad de rebaño, como es más conocida, y fueron evolucionando las vacunas. Todos estos tipos de enfermedades virales, todas estas pandemias, tienen sus rebrotes, y aquí en México no podemos hablar de un rebrote porque jamás se aplanó la curva, siempre ha seguido subiendo. Ahorita en tiempo de fríos va a venir, va a pegar más fuerte, terminando el frío y que regrese otra vez los cambios de temperatura y empiece el calorcito, va a volver a pegar. ¿Por qué? Porque es como cualquier enfermedad, como cualquier influenza, con los cambios de temperatura, vienen las bajas de las defensas y es una oportunista. ¿A qué voy? A que estamos muy lejos todavía de una solución real. Estamos a más de 3 o 4 años de poder contenerlo. Estamos a más de 4 años de una vacuna efectiva, desde mi punto de vista como médico, con una maestría en salud pública y desde el punto de vista de todos los que estamos en este grupo de la Organización Mundial de la Salud, en el curso de inmunidad innata y SARS-CoV-2, D2, porque ya hay otro más agresivo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en esta plática? ¿Cuál es el punto de trabajar con ustedes? Prevención. Prevención lo venimos haciendo desde hace más de 40 años en el área agropecuaria, agroindustrial. Todos los que pudieran estar aquí y tengan contacto con la empresa alimenticia entenderán lo que es la bioseguridad y no es más que pasar ahorita con esta mezcolanza que se hizo el 29 de mayo al juntar la norma 251, la 030 y la 035 a intentar generar las medidas de bioseguridad que se manejan en esta industria, pasarlas a la vida común. Esto en la vida común, en otras, no quiero hablar de temas religiosos, pero por ejemplo, dentro de la esfera alimentaria hay certificaciones kosher y halal. En tanto la certificación kosher como la certificación halal manejan muy bien lo que es la bioseguridad. Entonces, los pueblos musulmanes hace 2.400 años que manejan esto, y tanto los musulmanes como los japoneses son los que menos les ha pegado. ¿Por qué? Los musulmanes por manejar la bioseguridad dentro del sistema halal, los japoneses por ser muy disciplinados, porque les dicen, ponte cubrebocas, todo el mundo se pone cubrebocas, porque les dicen, no salen y no sales, y no están esperando el Black Friday o el Buen Fin para salir corriendo al mall, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que no es más que a través de la prevención cómo vamos a poder minimizar el riesgo. Todos aquellos que manejen la metodología HACCP saben que hay puntos de control tipo 1, tipo 2, ¿no? Puntos críticos de control, puntos de riesgo. Que los riesgos se pueden minimizar, controlar o erradicar dependiendo del tipo de riesgo. En este caso, el riesgo es alto. Es un riesgo que tenemos que minimizar porque estamos muy lejos del control y la erradicación. ¿Cómo lo vamos a minimizar? Con medidas de control. Barreras biosanitarias, barreras químicas, barreras físicas. ¿Cuáles son estas barreras? Las barreras físicas, el uso adecuado de los tapetes sanitarios, independientemente del producto que se utilice, los 10 segundos que debe de permanecer en el tapete sanitario, el uso adecuado de los geles desinfectantes para las manos, el uso adecuado de los cubrebocas, la higiene dentro del espacio, la desinfección continua. Y algo que tenemos que recordar es que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Si nosotros no llevamos controles, si nosotros no llevamos registros, si nosotros no llevamos una bitácora, no vamos a poder saber qué riesgo estamos abordando. El SARS-CoV-2 es un virus que mide 2 nanómetros,
que a pesar de no ser perceptible a un microscopio normal y tener que utilizar un microscopio de barrido electrónico, es muy pesado dentro de su mundo. Entonces, no va a estar flotando mucho tiempo. Es un virus que cuando mucho se puede sostener en el aire por 2 horas. Después de estar en el aire, va a caer a las superficies y al piso. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que saber contra qué estamos trabajando. Entonces, si yo entiendo que si las superficies es lo más contaminado y el piso es el fomite o es el punto de infección de un lado a otro, ¿qué debo de cuidar? El calzado, y debo de desinfectar el calzado, y el otro problema va a estar en las superficies. Entonces, que sí tengo que desinfectar con cierta frecuencia las superficies. ¿Qué me va a decir cada cuándo tengo que desinfectar? Estas mediciones. Si no hacemos mediciones, si no llevamos controles, si no sabemos cuáles son las cargas y los flujos, pues difícilmente podremos saber cada cuándo tengo que desinfectar. Nos tocó ver algunas licitaciones que decía, se tiene que desinfectar 3 horas, 3 veces al día durante 3 horas. Bueno, ¿cómo lo determinas? ¿Cuáles son tus flujos? ¿Cuáles son tus cargas? Si tú trabajas con tus controles, con tus flujos, con tus cargas, sabrás si con 1 o 2 veces al día es suficiente o una vez cada tercer día. Depende precisamente de estos flujos y estas cargas. ¿Qué necesitamos? Flujos, cargas, bitácoras. ¿Para qué? Para controlar esos espacios, para controlar esas superficies y sobre todo no olvidar que en el piso es donde está la mayor carga infectocontagiosa y por lo tanto las alfombras son los fomites más peligrosos. Si tenemos alfombra, lo ideal sería eliminarla. Si no se puede eliminar, bueno, sí hay que hacer una muy buena lavada de esa alfombra, sí hacer una desinfección profunda de esa alfombra y esa desinfección profunda, de acuerdo a los flujos y cargas, tendrá que ser 1 o 2 veces por semana. ¿Qué se tiene que hacer? Un diagnóstico para que ese diagnóstico nos permita saber precisamente cómo se encuentra. Al hablar de diagnóstico, les suena al ir al doctor y es precisamente lo que las empresas tienen que hacer, ir al doctor, ¿no? O solicitar que el doctor vaya. ¿Para qué? Para que les pueda decir, como lo decía Gerardo, no se trata del desinfectante más caro o del más barato, sino del adecuado. ¿Y cuál va a ser el adecuado? El que de acuerdo a lo que ustedes manejen es el que quieran o deban utilizar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaspar, doctor Gaspar. Vamos a dejar ahora la voz a la ingeniero Jackie. Jackie, estamos contigo. Adelante. Estoy en mute. Gracias por lo que han compartido. Y mira esto que es tan interesante, cómo se han juntado estas normas y en términos de la norma 035, que ya venía este último año desafiándonos en cómo aterrizarla, estamos buscando productividad y bienestar. Y para mí es muy importante que sepamos que no puede existir la una sin la otra. Yo no puedo tener bienestar si no me siento productivo y no puedo generar productividad si no logro que la gente esté en bienestar. Por eso ha sido tan relevante. Y te quiero contar un dato que precisamente publicó una investigación de McKinsey, en donde el 84% de la satisfacción laboral depende de las relaciones interpersonales. Y de eso, el 70% tiene que ver con la relación que yo tengo con los líderes, con el management de la organización. Por eso es tan fundamental que dentro de este esquema de la norma 035, que está tocando no solamente la parte de bioseguridad, las jornadas laborales y las cargas, roles y responsabilidades, sino también cómo son esas relaciones y colaboración dentro de la organización y cuál es el estilo de liderazgo que nos permita sentirnos en autonomía, escuchados, en bienestar. ¿Y esto por qué es importante? Al final, en el entorno laboral son tocadas todas nuestras necesidades básicas. Mi necesidad básica de seguridad, socioafectiva, de reconocimiento, de sentirme en autonomía y de darme sentido en la vida, todas están tocadas por lo que yo hago a nivel laboral. Por eso es tan relevante que nosotros podamos mirar al ser humano que está dentro de la organización, que en este momento de endemia
está sintiendo inseguridad, ansiedad, incluso depresión, porque no saben cómo afrontar. Es más, ayer estaba viendo la publicación de hay personas en esa nostalgia de estar en una oficina y en interacción con personas, salió una aplicación para escuchar sonidos de oficina. Entonces, para aquellos que extrañan cómo se escucha una oficina, pues ya hay música para escuchar ruido de oficina y de ¿no? Todas esas cosas, las zapatillas de los compañeros, ¿no? Todo ese ruido ya lo puedes tener para que no extrañes tanto, pero al final hoy está habiendo un impacto emocional importante. No solamente tenemos esta crisis de salud, sino después va a venir la económica y va a venir la de salud mental, porque estamos teniendo, y salud emocional, estamos teniendo cuadros de ansiedad y de depresión importantes en las personas que hoy están trabajando desde casa y además están con el desafío de regresar al negocio, regresar eh, a las oficinas. ¿Con qué seguridad? ¿Cómo me puedes garantizar tu empleador que voy a estar bien, que no me voy a contagiar? Y entonces te voy a contar otros datos. Cuando nosotros podemos crear un entorno emocionalmente inteligente, y esta fue una investigación realizada por Gallup, que es una empresa de prestigio internacional acerca de la medición en los entornos organizacionales, cuando tú logras tener un entorno emocionalmente inteligente, un liderazgo emocionalmente inteligente, hay una reducción del 50% de rotación laboral. Más del 56% presentó un desempeño por encima y compromiso que lo que normalmente tenía. El 26% presentó incluso una elevación en la rentabilidad. Imagínate esto, que pueda ser más rentable por crear un entorno emocionalmente inteligente. Y de eso se trata. Incluso hay un 38% más de productividad. Lo que estamos buscando nosotros es justamente integrar esta parte de la bioseguridad con la inteligencia emocional, no solamente en las relaciones par a par, sino en el estilo de liderazgo que te permitan hacer que tu equipo se sienta valorado, cuidado, reconocido y escuchado en sus inquietudes. Si tú tienes personas que se sienten así, entonces vas a tener por encima del 30% mayor de desempeño y productividad. En cambio, si tú tienes personas que se sienten temerosas de volver al trabajo o temerosas de perder su trabajo, estresadas, en angustia, lo que tienes es una merma del 30% de productividad y desempeño. Por eso es tan relevante introducir este esquema de inteligencia emocional. Y te voy a contar, digamos, los 6 pasos o los tránsitos por los que nosotros, cuando decimos inteligencia emocional, lo estamos poniendo aquí. El paso número 1 es ser consciente de mí mismo. Cómo yo como empleador, como líder o como colaborador, soy consciente de quién soy y que todo lo que hago y lo que digo tiene un impacto en los demás, que puede ser positivo o negativo. Puede ser que yo llegue a la oficina y lo que genere es estrés, o puede ser que yo llegue y lo que genere es, ay, qué bueno, ya vamos a resolver mejor las cosas. ¿Qué estás generando tú con tu presencia? El segundo paso tiene que ver con conciencia de los demás. Una de las cosas, y justamente ahora en el último newsletter de Daniel Goleman, él compartía la empatía como clave en este momento de endemia para poder capitalizar en las organizaciones. Si tú no eres consciente de los demás como líder, entonces te puedes volver medio insensible y tirano. Tenemos y conocemos todos algún líder autoritario que no le importa cómo está pasando la gente en este momento, ¿no? Y aún así les exigen estar en juntas al sábado a las 8 de la noche, ¿no? Al fin que estamos en pandemia y no hay a dónde salir. Y si no tienes esta condición de inteligencia emocional, o si la desarrollas, puedes ser un líder empático, que comprende que el otro que está colaborando para ti o contigo es un ser humano que también tiene emociones, inquietudes y deseos. La tercera tiene que ver con qué tan genuino eres. Esto que cuadre el audio con el video, que seas congruente con lo que tú dices, eso permite una fortaleza en la confianza. Si no lo tienes, entonces cae en no confío con esa persona y las personas tienden a alejarse de ti. El otro tiene que ver con la toma de decisiones desde un espacio ético y racional emocionalmente, que sepas que lo que estás decidiendo no solamente es ético, sino es lo mejor para todos. Y ahí es importante que no solamente como empleadores estemos viendo productividad, 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 sino también esta parte del bienestar. La quinta tiene que ver con cómo yo me autorregulo emocionalmente. Yo puedo tener ansiedad, depresión, frustraciones, enojos, ataques de pánico, pero yo necesito aprender cómo dominar esas emociones y no permitir que esas emociones me dominen a mí.
Entonces, eso es una habilidad que necesitamos desarrollar en los entornos y hay muchísimas prácticas y técnicas para hacerlo. Y la última, que es súper relevante, que si no desarrollas las anteriores no lo vas a lograr, tiene que ver con inspirar a las personas a generar resultados efectivos desde este entorno de confianza, compromiso y bienestar. Ser un influencer positivo del estado de ánimo de la organización. Y eso solo se puede lograr si desarrollas las otras. Entonces, en estos 6 pasos, justamente lo que tú puedes hacer es ir instalando nuevos hábitos que te permitan crear un entorno emocionalmente inteligente, tener mayor productividad y sobre todo mayor bienestar, no solamente para ti, sino para los tuyos, incluyendo los clientes. Porque cuando tienes un entorno organizacionalmente inteligente y emocionalmente inteligente, incluso se incrementa por encima del 50% la lealtad de tu consumidor o cliente. Y a eso es a lo que estamos invitando nosotros, a los negocios, a las organizaciones, a cuidar de su productividad y del bienestar de su gente en el mismo balance. Eso es básicamente lo que nosotros queríamos compartirles. Y si nos dejas aquí tu WhatsApp, te mandamos una infografía con esos 6 pasos de la inteligencia emocional. También para mí vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas ahora. Es muy importante contarte, si quieres profundizar más en el entendimiento de cómo se integra esto en un programa ya en el día a día de la vida de la norma 035, el próximo viernes tendremos un taller a las 9 de la mañana. Entonces déjanos tu WhatsApp y vamos a tener este taller, que de hecho ya tenemos algunos inscritos que por alguna razón no pudieron estar el día de hoy aquí, pero estaban interesados en ambas cosas. Entonces, vente al taller y ahí podemos ampliar un poco más esta información. Entonces, eso es por mi parte. Muchas gracias y cedo la palabra para que podamos abrir este espacio de preguntas, respuestas, inquietudes, todo lo que nos quieran compartir. Puede ser a través del chat o simplemente abre tu micrófono y compártenos. ¿Algo más que quieran decir, Mercedes? Gracias, gracias, Jackie, gracias a todos. Pues aquí, nada más hacer la reflexión, como bien comentan todos, la cuestión de cómo y qué retos tenemos los que estamos hoy aquí como empresarios, y no importa el tamaño de nuestra empresa, trabajamos con las personas y para las personas. Y esto también nos incluye en este diagnóstico, que por eso nosotros hablamos de este diagnóstico situacional, que es integral, y por eso con Listen Group y con Jackie hemos hecho una solución integral en este sentido de trabajar todos estos factores, porque también el entorno nos afecta en la parte psicosocial. De ahí la importancia de diagnosticarnos, como decía el doctor Gaspar Palacios, de ir o llevar al médico para que atienda cada una de las cuestiones, porque lo que necesitamos hoy es reactivar la economía local, que además también como país tenemos, se tienen firmadas agendas como es la agenda desde lo local, como reducir todas las cuestiones de las brechas, por eso hablaba yo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este sentido, la base de toda organización somos las personas. Si no construimos este espacio seguro y sobre todo armónico, que vaya liderado por unas personas conscientes, que hoy los que estamos aquí somos conscientes de esta importancia, no vamos a avanzar, tenemos que ser más empáticos y con estos liderazgos que nos permitan tener, empezando a replicar nuestra práctica desde la parte que nos toca, que al replicarlo todos, por supuesto, tendremos un México en ese sentido productivo y seguro. Con esto, pues, abramos la sesión de preguntas-respuestas. Nosotros también tenemos certificaciones con validez internacional, etcétera. Y aquí pueden ver, está el correo electrónico, están las redes sociales, a donde nos pueden escribir para que trabajemos desde esta perspectiva también, integrando todos los factores psicosociales, salud mental, equilibrio social que nos permite esta salud social para una salud pública. Muchas gracias. Y Gerardo, por favor, si quieres dirigir esta sesión de preguntas y respuestas, algo con lo que tú quieras cerrar. Pues básicamente muy interesante nuevamente volver a escuchar, Jackie, estos puntos trascendentales que es la salud humana a través de la inteligencia emocional. Invitarlos para que compartan aquellos interesados de este taller del próximo viernes, para que puedan asistir. Va a ser un evento muy importante
Nada más no sé, Jackie, si tendrá costo o no tendrá costo este evento. Por favor, si nos puedes... Tiene un costo y tiene un descuento del 30% para las personas que están aquí, que nos digan, oye, yo fui al panel. Tienen 30% de descuento. Sí, porque el taller es realmente muy completo. Yo creo que a la gente interesada en poder ahondar más en el tema de la inteligencia emocional conviene que pueda participar. Preguntan también, Jackie, ¿cuál es el costo del taller? De manera general y después con el descuento. Ya, ahora se los pongo aquí en el chat. El costo del taller es de 1,470 pesos y tiene un descuento del 30% para todos los que están aquí el día de hoy. Por persona. Pues muchísimas gracias. Abrimos los micrófonos. ¿Habrá alguna duda por parte de los asistentes a este webinar? Francisco, tú que fuiste de los primeros que entraste, ¿tendrás algún comentario? Hola, buenas tardes. Buenos días todavía, ¿verdad? Sí, más que nada no son dudas, sino para mí es un refresh. Fueron muy importantes todos los temas, muy importantes. Mi organización ha trabajado mucho con nosotros y con nuestros colaboradores abajo en la inteligencia emocional. Entonces es una manera de, como bien lo decía la ingeniero, hacer una réplica con nuestros colaboradores, llevarlo a todos y cada uno de nuestros colaboradores, hacer hincapié. Y un punto que me llamó mucho la atención fue el comentario del doctor de que esta pandemia es para todavía 2, 3, hasta 4 años. Cosa que por acá en Tabasco muchos compañeros dicen, no, pues el próximo año, perdón, ya en enero, febrero ya no tenemos pandemia, cuando realmente no es cierto, ¿no? Cuando no se ha aplanado la curva. Entonces es muy importante y lo voy a replicar con todos mis colaboradores, obviamente familias, amigos, que tenemos que guardar, estate en casa, quédate en casa, todas las normas de sanitización al ingresar no sé, a los supers que ya están abiertos por acá. La verdad aquí en Villahermosa ha sido un relajamiento completo de la gente, de la población. Es preocupante porque, como les digo, la gente dice, no, pues ya en enero, febrero ya pasó esto. Cuando realmente yo he comentado mucho, ya vamos a andar como los árabes con la boca y la nariz cubierta de por vida, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, ¿verdad? Entonces, para mí, yo agradezco mucho, todos los comentarios son muy importantes y lo tomo como un refresh, la parte de inteligencia emocional. Gracias, es mi comentario. Muchas gracias, Francisco. El doctor Palacios, por favor. Precisamente comentarle, como usted dijo, no se puede bajar la guardia. Este curso, este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud y la OPS a todos los que estamos inscritos como especialistas en salud pública, es precisamente para decirnos, aguas, se comporta como cualquier zoonosis. Por eso empecé con lo de tuberculosis, rabia, brucelosis. No se acabó en un año, no se acabó en 2 años. Hay que recordar que hay enfermedades como la peste negra, la peste bubónica, que mataron al 30% de la población mundial, ¿no? No estamos en esas fechas ni en esas épocas, pero tampoco estamos trabajando con ninguno de esos virus. Cierro este comentario rápidamente diciendo, las pruebas que se están haciendo con interferón gamma, con citoquininas y con retrovirales no están funcionando. Solo es en los niños y en los adolescentes donde el interferón se utiliza en etapas tempranas y está funcionando. En los adultos no está funcionando. No el año que viene se va a acabar, va para 3 o 4 años, fácil. Sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Y nada más para compartir, este tipo de información es información que debemos de compartir con todos, en nuestra casa, con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, en todo momento. Tenemos que realizar una prevención de mi espacio para poder cuidar a los demás. Cabe señalar que Estados Unidos acaba de declarar hoy, hace un momento, el día de mayores muertes por coronavirus, el día de ayer, martes.
con más de 2.100 muertos. Entonces, si el país número 1 en economía del mundo está sufriendo como el país de mayor número de contagios y muertes, tenemos que tomar conciencia nosotros, y es una conciencia individual. Recordando que el gobierno le trasladó la responsabilidad a los empresarios, así como empresarios tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestras empresas. ¿Alguien más que quiera compartir? A mí me gustaría incluir que justamente en esta proyección de tiempos y de cómo se puede ir bajando, la misma Organización Mundial de la Salud, el representante para México y Centroamérica, compartía que tal vez, para el 2021, alrededor del 25% de la población podría tener ese acceso a la vacuna, lo cual significa que ni en el 2022 efectivamente podrías alcanzar un 50% de nuestra población en México con este acceso a la vacuna. Entonces, definitivamente, como decía bien el doctor, no es algo que va a terminar 2021, no va a terminar en 2022, y necesitamos cuidarnos, como esto de que les decía, no solamente está esa crisis de salud y económica, sino va a haber una crisis importante a nivel emocional y mental que genere síntomas y otras enfermedades, ¿no? Eso. Y a mí me gustaría extenderle a la doctora que nos comentara la situación social, cómo se está percibiendo a nivel social en las comunidades más alejadas, las más vulneradas. ¿Cuál es la situación, doctora, que se está esperando y qué pudiéramos vislumbrar en el futuro inmediato? Bueno, en las comunidades que nos ha tocado caminar, Gerardo, y trabajar, desafortunadamente todavía hay personas que creen que no existe el virus, que solamente existe al interior de ciertas instalaciones, es decir, hacia las empresas, curiosamente, pero que en este sentido ha puesto mucho reto porque también cuando se les pregunta o bien se les exige utilizar el cubrebocas por lo menos, también apelan a una cuestión de derecho, ¿no? A quererme enfermar, y vemos hasta en las redes sociales, no nada más a personas de comunidades vulnerables, sino precisamente también personas que quieren ingresar a una plaza comercial. Y aquí es donde también, en este sentido, desde lo social, también en la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores, bueno, a servidora la han invitado para analizar una serie de cuestiones, viene una agenda legislativa para sanciones desde la parte a la sociedad, es decir, nos van a normar. Para eso existen los reglamentos. Y desafortunadamente, sí, para mí es muy triste aceptar y decir que vamos a sobrevivir los que tengamos que sobrevivir, y depende de lo ético que seamos cada uno de nosotros en cuidarnos y también en cuidar a nuestro personal e insistirles que se deben de cuidar, porque además vamos a ser responsables o corresponsables de aquellos que dependan en nuestras empresas. Entonces, de verdad, sí, la carga hacia los empresarios es muy fuerte, también con todos estos cambios hacia la cuestión del outsourcing, ¿no? También una figura que no se nos debe de olvidar, que es el ser un solidario responsable como empleador, y cómo en este sentido las relaciones de las personas están cambiando, y lo más importante, preguntarle a nuestros trabajadores en este diagnóstico situacional, tenemos que ver su visión, su sentir, pero sobre todo la percepción y la sensación son dos cosas distintas. ¿Realmente me siento inseguro y me siento en riesgo? ¿Y realmente percibo que lo estoy? ¿Y por qué? Entonces, y hasta para los servicios, ¿no? Que llegan con nuestros asociados de negocio, decir desde dónde vienen. Por eso yo comentaba, con la metodología CEPTE trabajamos por una serie de capas y mapas donde vemos la trazabilidad, desde dónde vienen, y la movilidad de materias primas con las que vamos a trabajar, qué procesos también ellos tienen. ¿Por qué? Pues porque, perdón, una desinfección o una sanitización nos dura hasta que llega una persona externa, ¿no? Entonces ahí se nos acabó el encanto, por mucho que nos digan que el súper y demás, te paso hasta el video nebulizando y demás, que está desinfectado. ¿Cuántas personas entramos? ¿De dónde venimos? No nos preguntan, ni mucho menos. Hoy estamos trabajando con una georreferenciación para saber cuáles son los barrios, las colonias, los municipios donde se concentran hasta en las colonias, ¿no? Esta parte de riesgo
de tus vecinos que han tenido contacto o que han sido contagiados, cuántos han sobrevivido. Si no hacemos también ese diagnóstico y a las autoridades no les queda claro este diagnóstico, este mapa que se debe de tener, no se va a poder poner la solución con una inteligencia territorial, desde la perspectiva de una inteligencia social, que es darle, literal, la medicina que se necesita en el punto que se necesita. Y donde entramos nosotros, donde puedan estar nuestras oficinas, o bien si vamos a tener, como nos dice el gobierno, el teletrabajo a través de las tecnologías que nos lo permiten, por supuesto que también en este sentido es darle el mejorar o la medicina que se requiere desde la parte de emocional, de salud mental, pero sobre todo también trabajando esta parte a la que hoy tenemos mucho miedo, muchos, de salir porque no vemos que haya una responsabilidad y corresponsabilidad social. Desafortunadamente ese es el diagnóstico y tristemente, al menos con las visitas, las encuestas que hemos levantado, pues entre el 60 y 70% no se está cuidando óptimamente. Entonces, desde tu cubrebocas, que sea bicapa, una capa, lo lavo, ¿no? Saber ocupar los EPPs que tenemos que proveer también, es decir, sí tener y hacer una reestructura desde nuestro presupuesto y demás para nuestras casas y ayudarles también, eso psicológicamente también les ayuda a nuestros trabajadores, ayudarles en ese sentido a ver sus prioridades y a que reestructuren su presupuesto porque es algo que nadie tenía contemplado más que la cuestión de la limpieza, el pino, el cloro, pero no productos más allá, que ya es recurrente y lo tenemos que ver en nuestra canasta básica. De ahí la importancia que también se viene una agenda legislativa importante e interesante, no solamente en el aspecto de la norma 035, 030, ¿no? ISO 28000, que va de la mano con toda la seguridad también de transportación y la trazabilidad de personas, sino también el dar los servicios desde la seguridad por los tipos de violencia que también se viven en las casas y que también podemos ayudar a detectar a través de todos estos mecanismos para la inteligencia emocional y equilibrio. Hoy hay conductas muy violentas y para eso se hace necesario este diagnóstico situacional también. Muchas gracias, doctora. Y ya para cerrar, voy a dejar que la palabra la tome Jackie. Yo quisiera concluir la participación de nuestra parte con que estamos viviendo un reto cultural. El cambio es de hábitos de salud personales. Si lo hacemos y lo visualizamos desde esa manera, tenemos que iniciar por nosotros para poder compartir con todos. Este cambio cultural inicia por uno. Muchas gracias. Adelante, Jackie. Gracias, Gerardo. Y simplemente para cerrar, les quiero contar dos cosas. Una frase que a mí me marca mucho y justamente tiene que ver con este espacio cultural, es: la gente va a olvidar lo que dijiste, la gente va a olvidar lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo lo hiciste sentir. Y eso es parte de lo que nosotros podemos dejar como huella cuando somos líderes en las organizaciones, cuando tenemos un negocio para nuestros colaboradores. ¿Cómo los hacemos sentir seguros? ¿Los hacemos sentir cuidados? ¿O los hacemos sentir que no nos importan? Y la otra es, al final sí es un desafío cultural, sobre todo para nosotros, como decía al inicio Gerardo, de disciplina y de un mindset en donde yo no solo piense en mí, sino piense en cómo yo impacto a los demás. Como dices, cuando yo voy al súper, cuando yo voy por la calle, mi cubrebocas no solamente me protege a mí de enfermarme, sino está protegiendo a toda persona que está a mi alrededor. Y esa manera de pensar y esa conciencia no está muy instalada en los mexicanos. Así que en la medida que nosotros podamos compartir con las personas que esto no se trata de tu salud, se trata de la salud de todos. Y creo que es como lo que yo buscaría transformar en la conciencia de nosotros como mexicanos. No se trata de mí, se trata de todos los demás, ¿no? De todos los mexicanos. Así que muchas gracias, que tengan feliz día y les compartimos la información que nos pidieron. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Gracias.